anda muy lenta porque estoy corriendo un programa, así que si se traba, perdón, pero estoy corriendo otro programa. Bueno, ¿cómo anduvieron el fin de semana? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Estás preguntando de la materia? De todo, de todo. Yo pude avanzar un poco, me quedé en el 19. Igual tengo algunas dudas de otros anteriores. Bien, entonces, del 19, ¿alguien tiene algunas otras anteriores? Igual antes de eso tengo unas del 15, unas dudas, más que nada de las respuestas de las guías. Vamos a ver, porque ¿de qué? ¿Del desarrollo de Taylor? Sí. Sí, el 15 de Taylor. Sí, porque después que terminé la clase estuve mirando las respuestas y el desarrollo que hicimos nosotros estaba centrado en el 1, ¿sí? Sí. Que era razonable por la cercanía del punto, lo que hablábamos de la cercanía, pero si se fijan, yo lo que dije en un momento también lo podríamos haber centrado en el 0 para que nos den cuentas más fáciles, ¿sí? Y vamos a tener un poquito más de error, pero porque está más lejos el 1.1 del 0. Pero es una aproximación de la misma forma, ¿sí? Entonces, el resultado, lo que está el del 14, el 14 está, el desarrollo de Taylor está centrado en el 0, ¿sí? La resolución. Pero, como habíamos hablado, que es cerca y que es, ¿sí? Yo en un primer momento nos decía calcular la raíz de 1,1 y por lo general uno lo que hace es buscar un número entero cercano de ese punto, pero puede ser que ese número cercano, como nos pasó, nos den cuentas difíciles. Entonces se busca otro que esté también cercano, el que sigue cercano, ¿sí? Que en este caso es el 0, que bueno, voy a cometer un poquito más de error, ¿sí? Pero el desarrollo es menos cuenta, ¿sí? Claro. Porque uno lo que trata de hacer es, con el desarrollo de Taylor, es aproximar a funciones fáciles de manipular, ¿sí? Sí, el 14 está pedido, o sea, el resultado está en el 0, pero lo pueden hacer en el desarrollo en donde quieran, ¿sí? El resultado está centrado en el 0, ¿sí? Pero ustedes si quieren hacerlo más óptimo, por ejemplo, decir, bueno, yo lo hago centrado en el 1 y lo justifican por eso, porque está centrado en el 1, porque está, sí, pero con el 0 te hacen menos cuentas, nada más, ¿sí? Y Milagro, el 15 vos decías, la parte. Sí. A ver, el 15, ¿qué tuviste problema? En el A tuve un problema en la parte de la respuesta porque, o sea, yo entendí que como ya es un polinomio, lo que tenés que hacer es especializarlo en x menos 2. No necesariamente. No necesariamente, no. Porque te pedí el desarrollo de Taylor alrededor del punto. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Te van a quedar potencias en x menos 2, entonces. Exacto. No es Exacto. especializar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Como es un polinomio, ¿sí? Se trunca en una derivada. A partir de una derivada te da 0. ¿Sí? Sí. Entonces, es reescribir el polinomio de otra forma. Claro.
¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Sí, porque, o sea, lo tengo que derivar hasta que me quede, Claro, hasta que quede todo cero. claro, vos acá tenés x menos x, 3 menos 1. A ver, vos tenés acá f de x igual a menos x al cubo más Más 3. si querés, más 3x cuadrado, así no vas y Sí, venís, más 3x cuadrado, sí, menos más, x bien, más 1 en x sub 0 igual 2. bien, entonces nosotros tenemos eso, ¿sí? Entonces tenemos que calcular el desarrollo de Taylor alrededor de el 2, ¿sí? Este, x0 igual a 2. Muy bien, entonces acá, f', ¿cuánto vale? La derivada, Sería menos 3x al cuadrado exacto, más 6x sí, es 1. menos 1. ¿Sí? Y esto, f' en 2, ¿cuánto me vale? A ver, acá, menos 12, menos 1. Sí, ¿Sí? Y me faltó calcular f de 2. ¿Sí? F de 2, a que es igual. Acá me queda menos 8, más 12, me queda 4, menos 2, 2, más 1, 3. ¿Sí? Después, f segunda de x, esto es igual a ¿qué? A menos 6x más 6. sí, ¿Sí? Y f2' en 2, esto me da menos 6. sí, ¿Sí? Después, f tercera de x, acá me queda solamente menos 6. Y entonces, de acá, la derivada tercera en 2 es menos 6. ¿Sí? Y después de f cuarta, ¿sí? F cuarta, F cuarta cuarta de x es igual a 0. ¿Sí? Entonces la f cuarta de 2 es 0. ¿Sí? A partir de eso, todas las derivadas me dan 0. ¿Sí? Y entonces de acá, f a la n, a la derivada enésima en 2, es igual a 0, ¿sí? Y esto vale para todo n mayor o igual que 3, que 4.
¿Sí? Bien. Entonces, el desarrollo de Taylor, en este caso, ¿sí? Es, vamos a arrancar así, f de x es aproximadamente, vamos a arrancar así, después lo modificamos. F de x es aproximadamente 3 más, acá era menos 1 por x menos 2, ¿sí? Más, la derivada segunda es menos 6, entonces me queda menos 6 sobre el factorial de 2, es 2, ¿sí? Por, en este caso, x menos 2 al cuadrado más, de vuelta, menos 6, ¿sí? Sobre 3 factorial por x menos 2 al cubo y más, y el resto me da 0. ¿Sí? Entonces se termina acá. ¿Sí? Entonces no hay error acá. No, es esto. Por lo tanto, podemos cambiar este aproximado como igual. ¿Sí? Sí. Y este es el desarrollo de Taylor para, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, esto lo puedo simplificar y me quedaría, vamos a trabajarlo, y esto me quedaría, volvemos a hacerlo acá, y esto me quedaría, esto es 1, y acá me quedaría 3. ¿Sí? ¿Está bien? Que uno, si lo sigue desarrollando, si uno sigue haciendo las cuentas y haciendo de las distributivas, va a llegar a f de x, va a llegar a esto. ¿Sí? Si uno sigue haciendo distributivas, asociativas de estas cosas, ¿sí? Vamos a llegar a la función original. ¿Sí? Que esa es la ventaja. O sea, cuando queremos aproximar un polinomio por un polinomio de Taylor, me va a dar ese mismo polinomio si, si el grado que queremos, del polinomio de Taylor que queremos aproximar es del mismo tamaño. ¿Sí? Porque por ahí queremos un polinomio grande y decimos, bueno, lo aproximamos por una recta. ¿Sí? Que es el caso del polinomio de Taylor con la primera derivada. Entonces ahí es una aproximación, porque todo esto no estaría. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. Que eso es lo que no nos pasa cuando tenemos funciones raras, o sea, raras. Por ejemplo, el logaritmo de x o e a la x, que son infinitamente diferenciables. Entonces, siempre vamos a tener un error. ¿Sí? Bien. ¿Más dudas? Bueno, el 16 es justamente lo que estábamos hablando. Si el P de X es un polinomio de grado 3, no, si P de X es el polinomio de Taylor de grado menor o igual que 3, la función
Ah, no, acá es otra cosa. ¿Sí? Bueno, acá tenemos que encontrar cuáles son los valores de A y D, o de B y C. O si satisface alguna de esas condiciones, entonces es esa o ninguna. ¿Sí? Este es fácil, el 16 fácil. Y a partir del 17 empezamos con el estudio de funciones. ¿Cómo le fue con eso? Yo llegué hasta el 19. Dentro de todo me fue bien a los que hice. Bien, no te trabaste en nada. En el 19 sí, pero no sé si alguien tiene dudas anteriores. Lo demás, ¿qué están haciendo? Cuéntenos. Bueno, acá yo voy a leer lo que estoy mirando en el chat. Bien. En el punto 12 y 13 dice, me dio exacto cuando lo hice con x igual a 0, pero no lo debería hacer con 1, que es más aproximado. Bueno, lo que decías vos hace un ratito. La definición de cerca puede ser subjetivo. Exacto. Tal vez usaste 1, que está mejor, que tenés menos error, y en la respuesta dice 0, porque a lo mejor por una simplificación de cálculos se hizo con 0, pero no es que esté mal lo que vos hiciste. No, no, para nada. Después, Tiara, que sigue preguntando, dice, entonces el 14 lo hacemos con el 0. Si querés que te coincida la respuesta, sí, pero me parece que es más correcto lo que hizo Aureliano, trabajar en el 1, porque está más cerquita del 1.1. Así que yo creo que lo dejaría en el 1. Esto es como o sea, es como Claro, practicar para el examen o uno claro. intenta, ¿sí? Y saca la balanza y pesa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hicimos el desarrollo en el 1, pero después nos quedaron raíces de 2 y ay, nos complicaba. Bueno, busquemos otro por ahí, decimos, y tenemos que buscar raíces de 2, ¿la sabemos? Y si la sabemos, bueno, la ponemos. Pero si no, y bueno, buscamos un número que se me haga un poquito más fácil, que esté más o menos cerca. ¿Y cuál es ese otro punto que está más o menos cerca? Es el 0. ¿Sí? Claro, Y te da las cuentas más fácil. claro. Uno tiene que discernir entre menos cálculos, pero un poquito más de error, tal vez. Ahí está la decisión. Pero no es que esté mal uno o el otro. Puede haber más o menos error. Eso para Tiara, que es la que está escribiendo eso. Acá pregunta Cami, ¿la clase del viernes la suben hoy? Sí, porque estuve corriendo un programa, por eso no podía frenarlo, porque es un algoritmo que está corriendo en Google, en las computadoras de Ah, Google. mira, Entonces, se me satura. Si yo no pude revisar los correos, no pude entrar a Facebook, a YouTube, a ningún lado, porque está corriendo y si saturo mi cuenta de Google, se me corta el algoritmo. no, claro. Pero hoy ya, ahora cuando termine la clase, lo vamos a subir todo, ¿sí? Ainhoa dice, yo me quedé en el 18, ¿me podrían ayudar con el 18A? ¿Cómo Veamos el no? 18A. Vamos al 18. Extremos Dice, relativos. Extremos ajá, relativos. extremos relativos. Muy bien. Bueno, para ver los extremos relativos, ¿sí? Lo que tenemos que ver es cuándo hace un tope la función o cuándo hace un mínimo la función, ¿sí? Y eso coincide con que la derivada es 0, ¿sí? Porque por ahí cuando hace esto, entonces acá la derivada es 0, ¿sí? O cuando hace esto, cuando hace un bajón, acá también la derivada es 0, ¿sí? Entonces tenemos que buscar los puntos, los posibles puntos donde la derivada sea 0, ¿sí? Entonces, tenemos x Espera, yo te digo, f de bien, x igual, x cubo menos 3x al cuadrado. bien. Ahí está.
Muy bien, ¿sí? Nosotros tenemos eso, entonces, para buscar los extremos relativos, ¿sí? Debemos encontrar los los puntos donde se anule la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, tenemos que calcular la segunda derivada, la primera derivada. Se anule la primera derivada. ¿Sí? Entonces, de acá tenemos que calcular entonces la primera derivada. F' de x, ¿a qué es igual? A 3x al cuadrado Bien, menos 6x. menos 6x. Exacto. ¿Sí? Y esto lo puedo escribir como, puedo sacar factor común 3x, ¿sí? Y entonces acá me quedaría x menos 2. ¿Sí? Y esto lo tengo que igualar a 0. Entonces, los posibles x que me hacen 0, ¿cuáles son? Entonces, los x que hacen 0 son x igual a 0 y x igual a 2. ¿Sí? Entonces, esos son los posibles puntos, ¿sí? Que es, extremos relativos. ¿Por qué posibles? Porque tenemos que corroborar una condición más, ¿sí? Fijémonos, cuando tengamos un pico así, un máximo, ¿sí? Acá lo que me estoy moviendo con pendiente positiva, 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 se va acercando a 0, se me va a hacer 0 y después se me va a hacer negativa, ¿sí? Entonces va a ir de positivo a negativo, o sea, va a ir así, va bajando, ¿sí? Entonces, la segunda derivada me tendría que dar negativa. Si la segunda derivada me da negativa, significa que hay un máximo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa al revés? Si tenemos así, va bajando y tenemos negativo, 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 0, positivo, positivo. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es, cuando la segunda derivada sea positiva, o sea, porque va creciendo, entonces va a haber un mínimo, ¿sí? Y cuando después vamos a ver más adelante que cuando la segunda derivada es 0, es uno de los posibles puntos de inflexión, ¿sí? Que se mira con la tercera derivada. Bien. Una pregunta, profe. Sí. Para definir si son mínimos y máximos, ¿solo se puede hacer eso? ¿O también se puede ver tipo el intervalo de crecimiento y de decrecimiento? Porque en la teoría estaba tipo como era así y depende de si, por ejemplo, si crecía a la izquierda y después decrecía a la derecha era un máximo y así. Claro, bueno, pero todo eso también te lo da la derivada. Si vos haces un cálculo, no precisás. Sabés que de este lado, o sea, si hay un máximo, sabés que de este lado decrece y de este lado también decrece.
¿sí? Pero sí, también podés Claro. estudiar podés estudiar, o sea, es más, algunos de los ejercicios tenemos que estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Pero es válido, sí, 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 claro que sí. Ok, gracias. Y bueno, entonces para ver esto tenemos que ver la segunda derivada y ver qué es lo que pasa, ¿sí? Si es menor que cero, mayor que cero o igual a cero. Entonces la segunda derivada en este caso es, ¿cuánto es? Me queda 6x menos 6, ¿sí? Y entonces la segunda derivada en el 0 es igual a menos 6. Entonces significa que en el 0 hay un máximo, ¿sí? Y la segunda derivada en el 2, acá me quedaría 6, entonces en este caso hay un mínimo, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner, entonces en x igual a 0 hay un máximo y en x igual a 2 un mínimo. ¿Qué es lo que vale? Bueno, en f de 0 me vale 0, ¿sí? Y en f de 2 me vale 0 también. ¿Sí? Puede ser, ¿no? Sí. Ah, no, porque estoy acá en la segunda derivada. Perdón, estamos acá. F de 0 me vale 0 y f de 2 acá me vale 8 menos, claro, nos queda menos 4. ¿Sí? Entonces, cuyos valores son 0 y menos 4 respectivamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá Tiara pregunta, ella lo estaba haciendo con el criterio de la primera derivada, pone. Si está bien, si está mal. No, está bien. Lo que pasa es que puede ser que algunos de los puntos, la derivada no te dé menor que, la segunda derivada no te dé menor que 0. O no te dé mayor que 0. Te dé 0. Y en ese caso no es ni un máximo ni un mínimo. Se llama punto de inflexión. Un punto donde cambia la concavidad. Una cosa que hace así la curva. ¿Sí? Que hace como una S. Que para un extremo es máximo y para otro es mínimo. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado que la segunda derivada no te dé 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, acá pusieron que sí. Bien. Bueno. Bueno, y el resto se hace de la misma forma. El F es interesante. El F es interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el F no es, vimos que no es derivable en el 1. ¿Sí? Y entonces acá
no me sirve la primera y la segunda derivada. Acá sí hay que estudiar intervalo de crecimiento y decrecimiento. En este caso sí, como vos decías, Milagro, creo que era, acá en este caso no se puede estudiar con la derivada. Bien, ¿qué más? Bueno, yo tenía la duda del 19. El 19. El 19. Bueno, vamos a ver el 19. Dice, determine el valor de K perteneciente a los reales tal que la función esta alcance un extremo relativo en 2. ¿Es máximo o mínimo? Pregunta. Es lindo A ver. Nosotros tenemos así. Ups. Entonces. F de X igual. 19. F de X. Sí, X más K sobre X cuadrado más 1. Bueno, valor de K para que 2 sea extremo relativo. Bien. Entonces, y valor, vamos a poner valor de K para que en 2 haya extremo. Sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es lo que se le ocurre hacer? Y yo diría que derivar, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, derivamos. Y acá tenemos un cociente. Entonces tenemos que aplicar la regla de cociente. Lo de abajo elevado al cuadrado, entonces tendríamos x al cuadrado más 1, todo eso al cuadrado. ¿Sí? Y arriba, la derivada del primero que me da 1, ¿sí? Por el segundo sin derivar, entonces acá me quedaría x al cuadrado más 1, ¿sí? Menos el primero sin derivar, que es x menos k, por el segundo derivado, que ¿cuánto me da la derivada del segundo? 2x. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Y esto, vamos a escribirlo un poquito más sencillo, o más sencillo, más distribuido. Entonces, esto es igual. Acá me quedaría menos 2x al cuadrado, Más. ¿sí? Más, y acá vamos a poner, claro, 2kx, el 2 lo vamos a poner adelante. ¿Sí? Con lo cual, con se me junta, me queda menos x. Menos x al cuadrado. Entonces acá y uy, más 1, lo reordené. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, ¿y qué es lo que tengo que buscar? Que en el 2 se me haga 0, ¿no? Sí.
Entonces lo que tengo que buscar es que la derivada en el 2 sea igual a 0. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Bueno, f' en 2 a que es igual. Y evaluar, a reemplazar el x por el 2. ¿Sí? Entonces me quedaría menos 4 más 4k más 1 sobre 25. 25. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿No es cierto? Y entonces de acá me quedaría que, vamos a poner así, menos 3 más 4k tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Pasé el 25, que estaba dividiendo, lo pasé multiplicando y me dio 0. Y acá hice menos 4 más 1, menos 3. ¿Sí? Y entonces de Sí. acá tenemos que K es igual a 3/4. Ah, ok. Ya entendí, gracias. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver, nos pregunta si es máximo o mínimo. Sí. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? ¿Y podemos ver con la segunda derivada? ¿Cómo? Sí. Podemos ver con la segunda derivada y reemplazando por 2. Sí, exacto, podemos hacer eso. Bien. Bueno. ¿Y qué hago? A ver, ¿la segunda derivada de qué? De menos x al cuadrado, ¿no? Más Acá. 2kx más 1. Eso. Bueno, vamos a hacer la segunda derivada de eso. Uy. Entonces acá es f segunda de x y va a ser igual a todo esto a la cuarta, ¿sí? Entonces de acá tendríamos x al cuadrado más 1, todo eso a la cuarta, ¿sí? Y acá, la derivada de lo de arriba, ¿cuánto me da la derivada de lo de arriba? O algo que les guste para seguir con toda la información, miren que tenemos muchos Sería requisitos. Yo menos 2x, no, pero tendríamos Carla Rodríguez, una mujer que multiplicarlo por lo de abajo, ¿no? Sí, sí, pero primero tenemos que calcular la derivada. Primero tenemos que calcular la Claro, derivada. absolutamente. sería ¿Cuánto era? menos 2x Ajá. más 2. Hola, Domi, y hay un caso Más muy 2. grave que se está desarrollando en Uruguay. ¿Y el K? Para ser totalmente sincero, a mí me hace acordar mucho. ¿Y pero el k no es una constante? Ah, no, pero claro. Y el 2 también es una constante. ¿Por qué nos queda 2? ¿Y entonces? Quedaría 2 por 3/4, ¿no? Ah, ahora sí. Entonces nos quedaría 3 medios. ¿Sí? Sí. Más 3 medios. ¿Sí? Todo eso multiplicado por, como habías dicho, x al cuadrado más 1, todo eso al cuadrado. ¿Sí? Menos, esto sin derivar, ¿sí? Y acá vamos a poner
3 medios, ¿sí? 3 medios porque es 2 por 3 cuartos, me da 3 medios, ¿sí? Por lo de abajo derivado, que lo de abajo derivado es 2 por x al cuadrado más 1 Por 2x. por 2x. ¿Sí? Me parece Sí. fundamental. ¿Está bien? Bien, y entonces de acá, la derivada segunda en el 2 es igual a ¿qué? De acá a ver cuánto me queda. Me quedaría menos 4 más 3 medios. Menos 5 medios, ¿no? Menos 5 medios. 5 medios, sí. Entonces acá es 5 medios, menos 5 medios, Menos, claro. por ¿qué? A ver, acá tenemos 25. 25. Sí. Entonces, por 25, ¿sí? Menos, y a ver acá cuánto es, Menos 4. Más 3. Menos 1 más 1, 0. 0. Todo esto me da, claro, todo esto me da Ah, 0. claro. Menos 0. Fenómeno. Listo. De 10. Cuando uno Fenómeno. encuentra cuentas que dice, uy, va a ser un despiole y después Sí, lo evalúa y total. dice, ¡ah! ¡Qué alivio! Sí. Y acá, entonces, es Tenemos 5 5 a la cuarta. a la cuarta. ¿Sí? Bueno. Vamos a poner 5 a la cuarta. ¿Sí? Y acá vamos a dejarlo 5 al cubo. Nos vamos a poner así. 5 a la cuarta, si querés, 625. Si lo querés reemplazar o no, por ahí no tiene No, sentido. no. Sí. ¿Por qué? Ahora yo lo voy a escribir así. Esto es, arriba me quedan menos, 125. me queda 5 Una al cubo. pregunta. 5 al cubo, sí. ¿Por qué estamos reemplazando por 5? No, por 2. No estamos reemplazando por 5, estamos reemplazando por 2. Perdón, claro. Lo que pasa es que el denominador es 2 al cuadrado 4 más Claro, una claro. 5. Me acabo de dar cuenta. Perfecto. Gracias. De nada. Bien, y entonces acá nos queda 5 a la cuarta, ¿sí? ¿Está bien? Un poquito más simplificado. Pero ¿qué es lo que queremos ver? ¿Tenemos que hacer esta cuenta? ¿O No, qué claro. es lo que queremos ver nosotros? Sí, era negativa o positiva. Y La entonces, suma de y en este caso, es negativa, listo, ya sabemos que no calculemos más nada, ya está. ¿Sí? No calculemos más nada y sabemos que esto es menor que 0. ¿Sí? Por lo tanto, hay un máximo. ¿Sí? Entonces, luego, como la segunda derivada en 2 es negativa, entonces en x igual a 2 hay un máximo. ¿Sí? Sí. Que uno hay que centralizarse en lo que uno está buscando, ¿sí? Porque muchas veces, también lo pasa en los exámenes, muchas veces por ahí se le pide algo y uno se centra en dice, no, tengo que resolverlo. Y acá no precisábamos resolverlo, teníamos que saber si era menor que 0 o mayor que 0. Listo, ya tenemos que mayor que 0 y no nos vamos a complicar en hacer esto. Bueno, listo, ya está. ¿Sí? Pero hay que saber centralizarse en lo que se está queriendo buscar. Ese es el gran problema. ¿Sí? Que muchas veces todos
hasta yo me incluyo, de que por ahí estamos buscando algo y nos dan un número y lo buscamos hasta que nos dé, y no era el sentido, ¿sí? Bien. ¿Más dudas? Profe, a mí me costó el 20, Ajá. ¿Por qué? porque después de saber que C es igual a 2 por la segunda derivada que dice ahí, no sabía qué vas a hacer, tipo, sí, no sabía qué vas a hacer. Sí, deben llegar a un sistema de ecuaciones, tal vez. Claro, exacto. A ver, Ah, Y tenés que empezar a tenemos, jugar con todas las condiciones que tenés ahí. exacto. Porque tenemos un polinomio que cumple que f en 1 es 0, que la derivada en 0 es 2, y tiene extremos relativos en 1 y 2. O sea que la primera derivada se me hace 0 en 1 y 2. ¿Sí? sí. Entonces, de acá lo que tenemos que buscar es cómo es el polinomio, cómo es el polinomio. Vamos a hacerlo entre todos. Te 20. dicto yo, a ver, que estoy acá con la guía. F de x igual a... AX cubo más BX cuadrado más CX más D. Y tenemos que f de c... F de 1. No, F de Ah. 1 es 0. F de 1 es 0. F' de 0 es 2. Y 1 y 2 son extremos relativos. Bueno, determinar los coeficientes y ver si los extremos son máximos o mínimos son las dos cosas que se piden. Bueno, ¿y acá qué es lo que hicieron? A ver. Bueno, como en el enunciado dice que la segunda derivada, tipo, lo reemplazas en 0 y te da 2, era obvio que C es igual a 2. Y después empecé, sí, a reemplazar, reemplacé las X por 1. Ajá, bien. O sea, lo primero vamos a hacer, vos dijiste, f', yo voy a traducir lo que vos me estabas Sí, sí, sí. diciendo. F' en el 0 es igual a ¿qué? A 3ax, 3, 0 al cuadrado, ¿sí? Más 2b0 más c, eso tiene que ser igual a 2, y Sí. con eso lo tuviste que c es igual a 2. Muy Sí. bien. Perfecto. ¿Y qué más? Después reemplacé por 1, pero Bien. la normal, tipo sin derivar. Bien. F en 1 me da a por 1 al cubo más b por 1 al cuadrado más c por 1 más d. ¿Sí? ¿Y eso a qué es igual? A 0. A 0. Muy bien, entonces de acá, ¿qué es lo que tuvimos? Que a más b más c más d es igual a 0. ¿Sí? Sí. Pero tenemos que el c es igual a 2. Sí, eso. En vez de C C es puse 2 directamente. Claro, entonces ponemos 2. Muy bien. Entonces acá ponemos a más b más d es igual a menos 2. Vamos a ponerlo así. Sí. ¿Sí? Voy a ponerlo abajo.
para que no se nos vaya. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Y qué más tenemos? Y bueno, después de ahí empecé a hacer como, si tengo esa fórmula, A es igual a menos 2 menos B menos D y así. Pero no, tenemos otra información. Esta información todavía no la usamos. Claro, no lo usé, ahora que me doy cuenta. Claro. Tenés 4 incógnitas y 4 condiciones. Entonces Sí. vamos a poder encontrar cada coeficiente. ¿Sí? ¿Qué pondrías ahora que sabes esto? A ver, ¿qué es lo que pondrías? Pero no hay X como para reemplazar ahí. ¿Cómo? Acá te dice que en x igual a 1 y en x igual a 2 son extremos relativos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo obtenés vos los extremos relativos? ¿Qué haces con tu función original? ¿Cómo los encontrarías a mano, vos? Ay, perdón, la segunda derivada. No, la segunda ¿No? derivada no. La segunda derivada te da, una vez que tenés los extremos relativos, te da una información más de los extremos relativos. Los máximos y los mínimos, sí. Claro, exacto. La segunda derivada me dice si es un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué es lo que... Un cachito Si vos antes. decís que Sí, con la uno, primera derivada. Ajá, la claro, primera derivada... Y reemplazo ahí con 1 o con 2 o con los Claro. dos. No, ¿cómo con los dos? O sea, tipo, a lo que me refiero, no, con los dos a la vez no, sino uno una Ah. vez y después el otro. ahí está. Y ahí tenés las Ahora dos sí. condiciones más que te faltan para resolverlo. Sí. ¿Sí? Entonces, qué sé yo, vos acá decís, la primera derivada, ¿cuánto me da acá? 3a y x a la 2. 3ax al cuadrado, muy bien, Cuadrado, más 2bx más 2bx, más c. pero tenemos esto, Sí, más 2. entonces, más 2, ¿sí? Y Muy ahora bien, paso, entonces ahora reemplazás f' ¿en qué? En 1, sí, en 1. esta que es igual, A 3a por 1 al cuadrado, es 3a, Expresa. sí, más, más 2b más sí, 2 más 2, y eso a qué tiene que ser igual, igual a 0. igual a 0, ¿sí? Sí, Y por el otro lado, ¿qué tenés? Con el 2, ¿no? sí, Y por otro lado, f' en 2, ¿que cuánto vale? Vale 12a, ¿no? sí, Más 4b, sí, más 2. más 2, y también tiene que ser igual a 0, Sí, ¿sí? sí, sí. Entonces ahora, acá tenés un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en este caso. A y B, Sí. ¿sí? Y bueno, ahí tipo voy sacando, por ejemplo, el 2 lo paso para el otro lado Claro, y así. Bien, exacto. Y una vez que resolviste este sistema, te vas al de arriba y encontrás el valor de D, claro, sí. ¿sí? Sí, bien, gracias. No, por favor. Muy bien. Y después tenemos que ver, una vez que encontramos los valores de A, B, C y D, tenemos que ver qué son, si son máximos o mínimos relativos, ¿sí? Y ahí, como vos decías, tenemos que calcular la segunda derivada y ver qué es lo que pasa, ¿sí?
Sí, sí. Bien, muy bien. Ah, y después vienen los ejercicios de aplicación. Estos, si no lo hicieron, piénsenlo, ¿sí? No se lo vamos, pero hay que pensar, ¿sí? Después el 22, también el estudio como lo mismo, pero con la segunda derivada igual a 0. Acá pregunta Tiara si la próxima clase seguiríamos con esta guía. Yo entendería que sí. Sí, 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 sí. Sí, claro. Lo bueno es que ustedes traten de abordar los ejercicios antes de que uno los explique acá, Claro. porque así pueden pensar, ¿no? Sí, porque en los parciales, bueno, los exámenes no nos van a tener, o cuando ustedes después desarrollen su carrera, no nos van a tener al lado diciendo, no, tienen que hacer este límite, ¿sí? Pueden consultar, pero la idea es que ustedes Claro. razonen. Acá Tiara pone que la mayoría va alrededor del ejercicio 18, por eso traten de avanzar hasta el viernes, que tienen tiempo, y ahí veríamos entre todos lo que no entendieron, pero está bueno tratar de enfrentarse uno solo. Claro. Sí, yo diría que pónganse como meta, los que están por 18, llegar al 22, 23. ¿Sí? Sí, 22, 23, porque ya hay, claro. Sí, 22, 23 o 24. Vamos a tirarlo hasta 24. Hagamos un esfuerzo más, un poquito más, y vamos hasta el 24. Sí, tratemos de llegar hasta el 24. El 25 y el 26 son muy parecidos a todo lo que hicimos, pero si llegamos al 24, van a estar muy bien. ¿Sí? No sé si hay dudas con respecto a lo anterior, porque por ahí se sumaron chicos cuando estamos explicando. Bueno, acá en el chat hay tranquilidad. No hay nadie que escriba, así que tal vez entiendo que no hay dudas de la primera parte. No, por mi parte no hay dudas. Fantástico. Muy bien. ¿Y hoy si es que han tenido examen o algo? Porque son muy poquitos. Creo que hay una charla a la tarde, porque mañana el lunes tienen recuperatorio de biología. Y bueno, Bueno, meterle con eso. Toda la onda, toda la onda. Bueno, aparentemente por acá hay tranquilidad, no sé si tienen más dudas. Me refiero al chat.
Agradecen la explicación. Ah, Hasta bueno, luego. Para eso estamos. muchas gracias. Bueno, acá se están despidiendo. No tengo dudas, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Esto es retroalimentación. De nada. Están agradeciendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, profes, nos vemos el viernes entonces. Claro. Bueno, nos vemos el Sí, acá se viernes. están despidiendo también, Naomi, están todas despidiéndose. Bueno, nos veríamos el viernes a las Bueno. 18 horas. Bueno, nos vemos, muchas gracias. No, Chao, Chao, gracias, chicos. profe. hasta luego. Hasta el viernes. Chao. Buena semana. Chao, chao. Igualmente.